Hola a todos. Hoy vamos a meternos en un terreno bastante complejo de la psicopatología. Hablaremos de esos trastornos que tienen en su centro una dificultad enorme para controlar los impulsos y el comportamiento. Y claro, son condiciones que provocan un sufrimiento y unos conflictos tremendos, no solo para la persona que los sufre, sino para todo su entorno. A ver, pensemos en esto. ¿Qué pueden tener en común una persona que provoca incendios, otra que roba compulsivamente en tiendas y un niño que está todo el día desafiando a sus padres o profesores? A simple vista parecen cosas totalmente distintas, ¿verdad? Pues aunque no lo parezca, todas comparten un problema de fondo, un fallo en el mecanismo del autocontrol. Para entenderlo bien, tenemos que ir directos al núcleo del problema. Y es que todo gira en torno a una función psicológica clave que en estos casos parece fallar una y otra vez: el autocontrol. Así que vamos a analizar cómo funciona, o mejor dicho, por qué deja de funcionar. Si nos ponemos un poco más técnicos, este grupo de trastornos se define formalmente por esa dificultad recurrente para resistirse a un impulso, a un deseo, a una tentación de hacer algo que es perjudicial. Y ojo, este daño puede ser para la propia persona o, como pasa muy a menudo, para los demás. El proceso casi siempre sigue un patrón muy claro, de 3 fases. Imaginas una olla a presión. Es una analogía perfecta. Primero, se acumula una sensación de tensión, de malestar emocional, que va creciendo y creciendo. Segundo, ¡boom!, se produce el acto impulsivo, esa conducta que es el problema. Y tercero, justo después, llega una sensación de alivio, de gratificación, como si se liberara toda esa presión. Y este ciclo, claro, es el motor que engancha y mantiene la conducta una y otra vez. Ahora bien, este fallo en el autocontrol no siempre se manifiesta de la misma manera. De hecho, podemos ver como dos caras de la misma moneda. Por un lado, tenemos el descontrol que es puramente emocional. Un ejemplo clarísimo es el trastorno explosivo intermitente, donde la persona simplemente no puede frenar un arrebato de ira. Y por otro lado está el descontrol conductual, que es lo típico del trastorno de conducta. Aquí, las acciones directamente violan normas sociales o los derechos de otras personas. Bueno, pues vamos a explorar el primer gran subgrupo, los que llamamos trastornos puros del control de impulsos. En estos casos, la conducta está totalmente gobernada por un impulso interno que parece, irrefrenable. Empecemos con uno muy conocido, la piromanía. La característica principal es ese impulso que no se puede controlar de provocar incendios una y otra vez. Pero aquí viene lo realmente importante, lo que lo diferencia de un simple vándalo: el motivo. No se hace por dinero, ni por venganza, ni por una ideología política. El porqué de la acción es totalmente interno. Así que, para que quede claro, en la piromanía, la persona provoca fuegos de forma deliberada, siente una fascinación brutal por el fuego y todo lo que lo rodea, pero no lo hace por venganza o por dinero. La motivación es puramente psicológica: aliviar esa tensión interna y sentir placer o una gran gratificación con el acto en sí. Pasamos ahora a la cleptomanía. El patrón es muy parecido, una incapacidad recurrente para controlar el impulso de robar. Pero la clave aquí, y lo que lo define como un trastorno, es que el robo no tiene nada que ver con la necesidad o con el valor del objeto. No se roba para usarlo o para venderlo y sacar dinero. Por lo tanto, los puntos clave de la cleptomanía son estos. Primero, un impulso irresistible de robar cosas que no se necesitan para nada. Segundo, el ciclo de siempre: tensión antes y alivio después. Y tercero, algo muy característico: la persona después suele sentir una culpa y una vergüenza enormes, lo que la lleva a mantener todo en el más absoluto secreto. Y el último de este grupo de impulsos puros es el trastorno explosivo intermitente. El nombre ya nos da una pista bastante clara, ¿no? Se trata de episodios recurrentes de agresión, que puede ser verbal o física, y que surgen de una incapacidad total para controlar los impulsos agresivos. En resumen, el trastorno explosivo intermitente se define por esos arrebatos que son brutalmente desproporcionados respecto a lo que los ha provocado. No son premeditados, no es que busquen conseguir algo con ellos, son simplemente una explosión de agresividad impulsiva, un cortocircuito. Bien, pues dejamos atrás los impulsos puros y pasamos a un segundo grupo, donde el problema se define más por su impacto en los demás, por su impacto social, las conductas disruptivas y disociales. Aquí la clave es que se rompen las reglas. El primer trastorno de este grupo es el trastorno oposicionista desafiante, también conocido como TND. Pensemos en un patrón de comportamiento que es de forma persistente, desafiante, desobediente, provocador y que va mucho más allá de las rabietas típicas que se pueden esperar a ciertas edades. Para aclararlo bien, el TND implica un patrón constante de enfado, de discusiones, de desafío a las figuras de autoridad y de rencor. Pero, y esto es crucial que lo entendamos, aunque es muy conflictivo, no incluye las conductas más graves. Es decir, aquí no hay agresión a personas o animales, ni destrucción de la propiedad, ni robos.
Y justo esa línea que el TDAH no cruza nos lleva directamente al siguiente escalón de gravedad, el trastorno de comportamiento disocial. Aquí ya no estamos hablando solo de desafío, estamos hablando de un patrón de conducta que viola sistemáticamente los derechos de los demás y las normas sociales más básicas. El trastorno de conducta es claramente una escalada. Los síntomas se suelen agrupar en 4 categorías muy serias: agresión a personas y animales, destrucción de la propiedad, lo que se llama fraudulencia o robo, y violaciones graves de las normas. Como vemos, es un patrón de conducta muchísimo más severo que el TND. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos a un punto que es fundamental para cualquier profesional de la salud mental: el desafío del diagnóstico. ¿Cómo distinguimos unos trastornos de otros si a veces parece que se solapan? Vale, la distinción más importante y donde más dudas surgen es entre el TND y el trastorno de conducta. La diferencia fundamental es una línea roja que se cruza. En el TND hay hostilidad, hay desafío, hay un conflicto constante con la autoridad, sí, pero en el trastorno de conducta se cruza esa línea hacia la violación de los derechos de los demás. Hablamos ya de agresión física, de robo, de destrucción. Esta tabla nos da la clave para diferenciarlos a todos de un vistazo. Fijaos, el TND tiene su foco en la desregulación emocional y el conflicto con la autoridad. El trastorno de conducta, en cambio, se centra en el descontrol conductual que viola normas y derechos. Y por último, el trastorno explosivo intermitente es descontrol emocional puro, en forma de arrebatos que no son premeditados. Son 3 perfiles muy distintos si sabemos dónde mirar. Y ya para terminar vamos a hacer una pequeña síntesis. ¿Por qué es tan importante entender bien y diagnosticar correctamente estas condiciones? ¿Qué nos jugamos? Una de las preguntas más difíciles en la práctica clínica, sobre todo cuando trabajamos con niños y adolescentes, es esta. ¿Estamos viendo un verdadero trastorno o es simplemente una fase del desarrollo, un mal comportamiento pasajero? La respuesta está en 3 palabras clave: la persistencia, ¿este patrón de conducta se mantiene en el tiempo o es algo puntual? La severidad, ¿es mucho más grave de lo que sería esperable para esa edad? Y el deterioro funcional, ¿está causando problemas serios en casa, en el colegio, con los amigos? Si la respuesta a estas 3 preguntas es que sí, entonces es muy probable que estemos ante un trastorno. Y quiero cerrar con esta idea, que me parece fundamental. El diagnóstico no es, o no debería ser, una simple etiqueta que le ponemos a alguien. Es el primer paso para entender la raíz del problema de autocontrol y a partir de ahí poder ofrecer la ayuda que esa persona necesita. Comprender para poder ayudar. Ese es siempre el objetivo final.